Buen día, República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Comenzando la semana, una semana ya de julio, el día 3, hoy 3 de julio del año 2023. Estamos promediando el año ya prácticamente. Estamos en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, para el mundo, a través de internet, de la radio, por supuesto, de SX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, para el mundo por internet www.radionacional.com.uy, también con su aplicación, la 30, y por supuesto para el mundo desde Libertas, libertas.uy, y para el mundo, por supuesto, desde nuestras plataformas, desde nuestras redes sociales, es decir, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro YouTube. Nuestro Facebook, ¿en dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro dominio, exactamente igual al nombre del programa que ya hace prácticamente 4 años que está difundiendo, que está proponiendo la tarea de investigación periodística, de investigación profesional, histórica, institucional, jurídica, por supuesto, desde Libertas, con este nombre, ¿en dónde estamos? Este nombre, que es una pregunta, un interrogante, podríamos considerarla una suerte de petición de principios para elaborar una tarea profesional de investigación que traducimos acá en este programa desde la radio y a través de las redes sociales. En Twitter, en donde estamos, es arroba en donde estamos. Así es en Twitter, arroba en donde estamos. Por Instagram, en donde estamos, Uru. Uru por Uruguay. Y YouTube, nuestro canal YouTube, mira en dónde estamos. En este canal tenés todo el material compendiado, está glosado cronológicamente, hay un acopio de material cronológico de estos prácticamente 4 años, en los cuales, bueno, vas a ver las columnas. En ese material vas a ver las columnas editadas con total independencia, debidamente tituladas, también, por supuesto, presentadas gráficamente, y el material, el contenido fílmico, el video y el audio de las notas que realizamos acá, están ahí entonces con total independencia. Puedes elegir la nota que quieras, la temática que quieras. Hay, bueno, un sinnúmero de temas que vamos desarrollando en estos años, afortunadamente, respecto a esta tarea, a este análisis de la vida institucional, política, jurídica, social de nuestro país, pero a su vez en el contexto mundial. También cómo está la región, cómo está el mundo y cómo va afectando a Uruguay. Después de decirte todo esto, yo quiero entrar en un tema que nos está afectando día a día y desde hace ya muchísimos años. Hace ya varios años que se ha instalado en nuestros países, digamos que una especie de revolución de paradigmas en lo que hace a la construcción de nuestra sociedad como un todo, en lo que hace a la reglamentación de nuestras conductas, en tanto somos estados nacionales, como unidades políticas, jurídicas. Y por supuesto, eso se trasunta en la vida social de todos nosotros y en el desarrollo de una, digamos, concepción de la vida y en el desarrollo de hábitos y costumbres que nos van indicando que los centros de poder, desde los centros de poder académicos, desde los centros de poder universitarios, desde lo que son las usinas que generan nuevas postulaciones filosóficas, políticas, jurídicas, económicas, nuevas teorías antropológicas, sociológicas, se está configurando un nuevo orden mundial. Estrategias, inclusive de comunicación, tales como la monopolización universal o la mega monopolización universal de una propuesta de sociedades inclusivas y de una diversidad sexual sobre la base de una ideología que le otorga una taxonomía aparentemente incuestionable, universalizada, única, excluyente, como lo es la ideología del LGBTQ y el signo de más.
que tiene que ver con la diversidad sexual como una línea de pensamiento y de acción que introduce en todos nuestros estados, digamos que conceptos distintos o nuevos respecto al paradigma universal de nuestra cultura republicana, democrática, del Estado de Derecho, como lo es el principio de la isonomía jurídica o de la equivalencia o de la equidad jurídica, que es el principio de igualdad ante la ley, consagrado en nuestra Constitución en el artículo octavo. Si no me equivoco, en la Constitución argentina creo que es el artículo 16. Y así están todos los artículos de las constituciones o cartas magnas de los países que nacieron a la vida pública mundial como unidades estatales en la configuración de un Estado de Derecho republicano y democrático, sean repúblicas democráticas o monarquías republicanas, con la misma configuración de ingeniería jurídica, de principios jurídicos, de verdades jurídicas, como lo es el Estado de Derecho, sobre la base de la separación de los tres poderes, inclusive perfeccionando esa separación, algunos estados con otros poderes, incluso consultivos o de control técnico, y los principios cardinales como el de igualdad ante la ley. Esa isonomía legal que proviene de los antiguos griegos, que atraviesa los conceptos del derecho público y privado y que establece un principio universal que nos permite esa equidad y las garantías de nuestras libertades, precisamente porque plantea la libre voluntad de cualesquiera de nosotros, más allá de condición de género, de raza, de condición económica, social, cultural, dado que somos concebidos como individuos libres, nacidos con características inmanentes, irrenunciables, intransferibles, inalienables, como así lo consigna el artículo 7 de la Constitución. Esto que acabo de decir ha sido alterado y se pretende incluso desconfigurar aún mucho más de lo que ya se desconfiguró a través de teorías filosóficas, de filosofías jurídicas propuestas por esos popes del primer mundo, básicamente estamos hablando de Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, de los doctores John Rawls, Nozick, Cohen, Dworkin, muchos más, inclusive acá en el Río de la Plata, el doctor Eugenio Zaffaroni, que se apean de una teoría filosófica que tiene profundas raíces en lo que podemos decir es el estructuralismo y el postestructuralismo como filosofía interpretativa de la condición humana y de la vida social construyendo una civilización. Y desde Levi Strauss, pasando luego, profundizándose ya hacia una línea marxista, desde un marxismo cultural en la interpretación de la historia, con John Austin, un lingüista, un filólogo inglés que va a prácticamente enarbolar y yo te diría que establecer de modo paradigmático esa teoría ya postestructuralista hacia el marxismo cultural, considerando que nuestra civilización es el devenir de una disputa de clases, una lucha de clases, y que siempre hay vulnerables, desprotegidos, menos privilegiados respecto a más privilegiados. Eso se va a enquistar en las teorías de Rawls, si bien él se va a manifestar liberal, se va a manifestar devoto de la obra de Rousseau, de Emmanuel Kant, por ejemplo, él incluso considera que es un liberal y que de algún modo perfecciona ciertos conceptos del liberalismo, y el liberalismo es esa filosofía, ese sistema epistémico filosófico que analiza, penetra en el concepto de la libertad y deriva en las libertades individuales. El liberalismo considera que la única libertad posible es la libertad individual. Las libertades individuales, por ende, son el cometido central o la razón de ser de los estados liberales, de nuestras democracias originalmente representativas, liberales, con separación de poderes, principio de igualdad ante la ley, en un debido proceso que brinde garantías respecto a todos esos principios. Evidentemente eso se va desconfigurando en nuestro mundo y en nuestro país está profundamente desconfigurado porque introducen
en una reforma legislativa, más que reforma, perdón, una tarea legislativa por allá por el año 2017 que va a derogar a nuestro Código de Instrucción Criminal o el Código del Proceso Penal, que establecía todos estos principios que les acabo de decir, que establecía el debido proceso, las garantías del debido proceso, la indisponibilidad de cada una de las etapas en la vía judicial. Cuando alguien es denunciado, sometido a una acusación fiscal, se abre una causa penal desde una instrucción de un juez de instrucción que debía cumplir con el artículo 15, 16 de la Constitución, y así con el resto de los artículos que la Constitución establece como principios de un debido proceso, incluido el habeas corpus, la responsabilidad fundamental de un juez que debe dar las garantías de ser imparcial, eminentemente técnico, circunscripto a la jurisdicción de su especialidad, por ejemplo, en materia penal, un juez penal. Previo a eso, un juez de instrucción se pasaba a un juez penal y el fiscal que paralelamente debía desarrollar toda su investigación fiscal. Todo eso se rompe con este nuevo Código del Proceso Penal, que a su vez, en compatibilidad con una ley creada para una Fiscalía General de la Nación, nos introduce en un sistema fiscal de justicia preceptivo, inevitable, en una primer gran etapa que prácticamente resuelve las situaciones penales de la ciudadanía, dándole plenos poderes a los fiscales en materia de investigación, de instrucción de la investigación, de dirección de la investigación, de sometimiento interrogatorio a las partes involucradas en esa suerte o ese infortunio de conflicto. Son los que deciden si investigan o no, si hay mérito o no, sin control de nadie, es obedeciendo a la estricta especialidad del fiscal, que va a estar en permanente relación con la policía, con el Ministerio del Interior, y a través de aquella oficina de cooperación que se había creado cuando la Fiscalía de Jorge Díaz. Con esto quiero decir que hoy por hoy la ciudadanía uruguaya, en materia de derechos, en materia de libertades, fundamentalmente en lo que hace a la justicia penal del Uruguay, estamos todos sometidos a un régimen fiscalista de fiscales con plenos poderes desde un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo, como lo es la Fiscalía General de la Nación, sometiendo a una última instancia ya a la sombra de todo lo investigado y decidido por una acusación fiscal, recién ahí a un juez de conocimiento que si acaso el ciudadano no se aviene a la acusación fiscal, no reconoce, no negocia el delito, no negocia la confesión, tema también, o si vos querés, hecho procesal que está prohibido por nuestra Constitución, se irá a un juicio ordinario, penal, recién ahí, con aquellas viejas garantías que establecía nuestra Constitución, el Código Penal y el viejo Código del Proceso Penal. Esto proviene de estos autores, John Rawls, de Nozick, que plantean que el principio de igualdad, ese principio isonómico, esa isovalencia, es decir, el imperio jurídico de la norma y el nombre jurídico de la norma, que indica que todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, sin importar condición, simplemente la condición que importa es la humana, y que todos seremos sometidos a las mismas leyes bajo las mismas circunstancias, y siempre en el doble haz de derechos y obligaciones, eso tiene que ser de algún modo complementado, te dicen, por otro principio de la equidad jurídica, que es la igualdad de oportunidades para aquellos que son vulnerables, que están desprotegidos o que no son los privilegiados de un sistema capitalista de privilegios que estructuralmente genera o condiciona la desigualdad. Esto que acabo de decir es de cuño estrictamente marxista. Es el núcleo, si vos querés, de una concepción de lucha de clases, como lo formuló Marx en el Manifiesto Comunista de 1848, estableciendo en 10 puntos incluso las estrategias para que la población sometida a esa desigualdad, repito, estructural, inevitable, porque es inexorablemente generada por un sistema de acumulación de capitales, de propiedad privada, desde la burguesía capitalista, bueno, estableció 10 puntos como estrategias para que la clase obrera, los proletarios,
los sumergidos por este sistema expoliador que somete estructuralmente a la pobreza, es decir, a la desigualdad, no se habla de pobreza en sí en el marxismo, se habla de estamentos, de clases sociales y de desigualdades profundas, de asimetrías o desequilibrios profundos entre grupos de clases desde, digamos, el privilegio del capital de producción. Eso dice Marx. Esta gente toma todos estos elementos, pero los tamiza desde los postulados de Antonio Gramsci, que es el otro gran teórico de los paradigmas revolucionarios comunistas, planteando que hay que modificar los aspectos culturales de la vida social y los aspectos culturales de las instituciones del Estado, porque estamos viviendo, dice Gramsci, en estados precisamente burgueses, capitalistas, y para romper esa bufonería burguesa que genera ese desequilibrio permanente, crónico, ese estado de desigualdad entre las clases sociales, para romper con los privilegios de la burguesía, bueno, hay que modificar los paradigmas culturales de la justicia, y esos paradigmas culturales de la justicia o el sistema de justicia, así como también del sistema económico, que va vinculado al legalismo de esa justicia que va a establecer normas de conducta, trazar una línea revolucionaria desde los medios de comunicación, es decir, en esa época desde la prensa, decía Gramsci, para que el pensamiento de las clases más sumergidas comience a liberarse y cada quien sea dueño y señor o dueña y señora de su vida pensando por sí misma, etcétera, bla, bla, bla. Todo eso era una especie de proclama y postulación de las libertades profundas, verdaderas, de seres humanos que se hagan conscientes y dueños de sí mismos, pero para eso habría que cambiar los paradigmas culturales. Esa es la revolución cultural marxista y de eso hablamos cuando hablamos de marxismo cultural. Vamos a hacer una pausa acá y vamos a hacer una segunda parte. Les voy a narrar algo respecto a lo que dice John Rawls, porque quiero llegar después a un episodio que narran los investigadores y escritores ya muy famosos a nivel, yo te diría mundial, que son los abanderados de esta batalla cultural de nuestro mundo con nuestras premisas o paradigmas liberales, democráticos, republicanos del Estado de Derecho, como lo son Agustín Laje y Nicolás Márquez, a raíz de un episodio legislativo o el conato de un episodio legislativo a partir de una diputada llamada Carolina Moisés, vinculada, por supuesto, al camporismo, al kirchnerismo, desde una propuesta de Cristina Fernández de Kirchner de sancionar una ley, de legislar una ley en Argentina que prohíba y que tipifique incluso como delito toda teoría, toda investigación que ellos llaman negacionistas de los percances o perjuicios o daños que provocó la dictadura a los desaparecidos. Fíjate vos cómo viene la mano. Se plantea entonces una ley en Argentina que directamente prohíba todo tipo de versión, de investigación respecto a esos hechos. Es decir, sería una ley que prohibiría, pero a modo incluso de una tipificación penal, incluso, cualquier actividad académica, profesional, de investigación, docencia, por ejemplo, le prohibiría a catedráticos, a investigadores profesionales, a periodistas, publicar un libro, publicar más de un libro, artículos, plantear columnas en un programa que hagan un revisionismo histórico de esos hechos a partir del acopio de documentación, de la recolección de documentación de fuentes confiables, de buena fuente, una revisión de todo lo investigado, testimonios, por supuesto, y volcar un análisis respecto a los significados de esos hechos, a los signos que tuvieron, los significados. Eso que es revisión histórica sería prohibido si contraviene, si antagoniza, si, digamos, discrepa con la versión instalada por el oficialismo argentino, como pasa acá en Uruguay, de que en aquellos antecedentes de golpe de Estado y desde el golpe de Estado en adelante, hubo un sector de la población en Argentina, como en nuestro país, también te repito, que ha sido brutalmente dañada, damnificada por la dictadura, acometiéndose con delitos de lesa humanidad. Eso es lo que nos instalaron en nuestros países y tiene un profundo entronque
o enraizamiento, si vos querés, se enraiza en esto que te acabo de decir de las teorías de Rawls y de Nozick y de todo este neoconstitucionalismo que es precisamente el marxismo cultural introducido en la filosofía jurídica para desde ahí legislarnos con estas premisas o estos paradigmas jurídicos desde la teoría marxista, el neoconstitucionalismo, y romper con nuestros paradigmas republicanos democráticos del Estado de Derecho. Fíjate vos qué batalla cultural tan profunda que va al hueso de nuestra vida institucional y a la estructura de nuestro Estado, que es la que va a monopolizar nuestras vidas, en nuestras normas de conducta. Bueno, eso plantean en un video muy interesante de más de una hora, porque parece que está ahí la cosa en Argentina respecto a legislar una ley de estas características. Podría pasar en Uruguay también, podría pasar con el advenimiento del Frente Amplio en el poder si obtuviera ciertas mayorías, por ejemplo. Todo esto hay que vaticinarlo, hay que preverlo. Vamos a una pausa y continuamos.